Thank you It's so all very yours, much. preacher. Take it away. Muchas gracias. My wife and I are just thrilled to be with such a wonderful group of people. Mi esposa y yo estamos muy felices de estar con un grupo tan maravilloso de gente. I'm sure that we will carry away from you some very precious memories. Estoy seguro que cuando nos vamos de este lugar vamos a llevar preciosas memorias con nosotros. Both of us share a burden for all of South America. Ambos de nosotros tenemos una carga que compartimos por todo Sudamérica. Our work has been primarily in Asia or in Africa. Nuestro trabajo ha sido principalmente en Asia y en África. But in recent years, there has been so many upheavals in South America. Pero en años recientes Sudamérica ha tenido tantos problemas. And we believe that God is preparing the soil for a great spiritual awakening. Nosotros creemos que Dios está arando la tierra para un gran despertar espiritual. And we believe that Chile is the place from which God will send a real spiritual awakening. Y nosotros creemos que desde Chile Dios puede enviar un verdadero despertar espiritual. And we believe that with a great congregation like you, Creemos que una gran congregación como ustedes, you will be the ones that initiate and first of all begin to send the laborers to the harvest field. ustedes serán aquellos que inician y que empiezan a enviar obreros a la mies. I want us, in order to understand what we're talking about, to look at God's description of mankind. Para que entendamos de qué estamos hablando, quiero empezar a ver cómo Dios describe al ser humano. So would you take your Bible and turn to Proverbs chapter 24? Pues por favor, abran sus Biblias y busquen Proverbios capítulo 24. Now we're going to read some scripture from Proverbs, and also then we will go for a few scriptures in Ezekiel. Vamos a leer unas escrituras desde Proverbios y luego vamos a estar en Ezequiel. So in Proverbs chapter 24, Pues we'll begin reading verse 11 and read through verse 16. En Proverbios 24 vamos a empezar a leer desde el 11 hasta el 16. Would you like me to go ahead and read? Yeah. Dicen así, Proverbios 24, 11. Libra a los que son llevados a la muerte. Salva a los que están en peligro de muerte. Porque si dijeres, ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, él lo conocerá y dará al hombre según sus obras. Come, hijo mío, de la miel, porque es buena, y el panal es dulce a tu paladar. Así será a tu alma el conocimiento de la sabiduría. Si la hallares, tendrás recompensa, y al fin tu esperanza no será cortada. Oh impío, no aceches la tienda del justo, no saquees su cámara, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. So God gives a description of mankind as Pues- being like a beast or something that's being tethered or with a rope around their neck, being dragged into death. Pues Dios aquí describe al ser humano algo parecido como a una bestia No. que tiene un collar alrededor de su cuello y se le está llevando a la muerte. So let's go to the book of Ezekiel and see what you and I are supposed to do about this. Vamos a Ezequiel. Quiero ver qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos respecto a esto. Chapter 33 El capítulo 33 de Ezequiel, and verse 7 through 9. versículos 7 al 9. Do you want me to read those now? Yes, sir. Ezequiel 33, 7 al 9. 7 to 9, right? Yes. Dicen, a ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Y oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, impío, de cierto morirás. Si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida.
So God says, since men are being dragged into death, eternal death, you have a responsibility Pues, to warn them. Dios dice, como el hombre está siendo llevado a la muerte, como leemos allá en Proverbios, tú tienes una responsabilidad de librarle. There are no excuses for our failure to warn people. No hay excusas para nuestros fracasos en no advertir o amonestar a la gente. But you may say, what if they won't listen to me? Pero quizás tú dirás, pero ¿qué pasa si no me escuchan? Look at Ezekiel chapter 2 and verse 5. Miren Ezequiel capítulo 2, versículo 5. Chapter 2 and verse 5. Ezequiel capítulo 2, versículo 5. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. And so you see, it doesn't make any difference whether they listen to you or not. You still have the responsibility to be a witness to them. Pues ves, no importa si te escuchan o no te escuchan, aún así tú tienes una responsabilidad de ser un testigo para ellos. Now let's look at one more description that God gives of this world. Veamos pues una descripción más que Dios da acerca de este mundo. And that's in Psalm 74 and verse 20. Salmo 74, versículo 20. Psalm 74, verse 20. Yes. Salmo 74, versículo 20. I don't know why, but I can't turn my pages this morning. Else my fingers have like no stickiness to them. You lick my finger for me so I can... Salmo 74, versículo 20, dice así. Okay. Mira al pacto, porque los lugares tenebrosos de la tierra están llenos de habitaciones de violencia. Now, God says that this earth, or the wicked of this earth, the habitations are full of cruelty. Dice acerca de los impíos de esta tierra, dice que la tierra está lleno de habitaciones de violencia. Now, in my travels, I have seen this many, many times. Pues en mis viajes es algo que yo he visto muchas veces. I don't know if you're familiar with the country of Cambodia or not. No sé si tú estás familiarizado con el país de Camboya o no. In 1975, En 1975, two wicked men determined that they would change that entire nation. dos hombres malvados determinaron que iban a cambiar la nación entera. And they began to recruit little boys at 12 years of age on up to 18. Empezaron a reclutar muchachos pequeños desde 12 años hasta 18 años. They took them to the mountains and gave them military training. Los llevaron a la cordillera y les dieron entrenamiento militar. And then on that dreadful day in 1975, these young soldiers came out of the mountains into the towns. En un día terrible, en 1975, estos pequeños soldados salieron de la cordillera y entraron a los pueblos. They began to shout and scream at the people, "Get out, get out." Empezaron a gritar y decir fuertemente a la gente, sálganse, váyanse. If people didn't move fast enough, they began to shoot them. Si la gente no se moviera suficientemente rápido, empezaron a dispararles. Even the hospitals were emptied of their patients. Aún en hospitales, se vaciaron los hospitales de todos sus pacientes. People that still had the intravenous feeding tubes in their body. Gente que todavía estaban con... You could see them rushing down the street, dragging that medical device. Ellos todavía tenían la aguja en su brazo y el tubo saliendo y les podía ver corriendo por las calles con ese aparato conectado al cuerpo todavía. And the young soldiers continued to shout, "Get out, get out." Y los muchachos soldados siguieron gritando, váyanse, salgan, They said, you're not good for anything. no sirven para nada. You would just be good fertilizer for the ground. Lo único que sirven es para ser fertilizador de la tierra.
If you live, there's nothing to gain. Si viven, no tendrán ningún provecho. If you die, there's nothing to lose. Si mueren, no pierden nada. And before it was over, in those 4 years, 2 million people died. Y antes de que terminara todo esto, dentro de 4 años fallecieron 2 millones de personas. Every true believer in Jesus Christ either fled the country or died. Todo verdadero creyente en Jesucristo o arrancó de la nación o murió. I think the population was reduced by almost half. La población de Camboya se redujo a cerca de la mitad. Wells were filled with human bodies. Pozos se llenaron con cadáveres. One river had so many human corpses floating in it that it stopped the river. Un río tenía tantos cadáveres flotando que hasta el río se detuvo. Families were driven from their homes, separated from their family. Corrieron familias de sus hogares y ellos fueron separados de sus parientes. And a strange thing is, as they were killing those people in Cambodia, they would take their picture before they killed them. Y una cosa rara es que antes de matar a la gente en Camboya, primero les sacaban una foto. Schools were turned into prisons. Escuelas se convirtieron en cárceles. Out in one area, I saw mass graves. En un área yo vi tumbas masivas. And I saw a tree that the bark was knocked off of it. Yo vi un árbol que su cáscara se le había caído. And that was from them taking little children by the feet and slamming their head Y against fue the porque tree. tomaban niños pequeños por los pies y les golpeaban en el árbol, en la cabeza. And there was weeping, people even starving. Gente llorando, gente muriendo de hambre. They had to work the fields without any food. Trabajaban los campos, pero no tenían comida. When I first went there, I walked in the streets and people were sitting, waiting to die. Cuando primero fui a Camboya, la gente simplemente se sentaba en las calles esperando su muerte. That's just exactly what God has described this world to be. Y es exactamente como Dios ha descrito a este mundo. They're being drawn unto death. Están siendo llevados a la muerte. They're being drawn by false religions. Están siendo llevados por las religiones falsas, They're being drawn even by family traditions. llevados por tradiciones de sus familias. And God's description here is like they've got a rope around their neck, and satanic forces are dragging them into hell. Y la imagen que Dios nos da en Proverbios 24 es que hay un collar alrededor de su cuello y una cuerda y que están siendo jalados o llevados hasta la muerte. But during that time, God was preparing the people. Pero durante ese tiempo Dios estaba preparando a la gente. Their gods were the spirit gods. Los dioses falsos de ellos eran dioses espíritus. They worshipped the trees. Ellos adoraban a los árboles y espíritus. They worshipped the spirit of their ancestors that had died. El espíritu de sus antepasados que habían fallecido. And they had so many witch doctors that would say that they could cure the people from their illnesses, but they continued to die. Tuvieron tantos brujos que decían que podían sanar a la gente sus enfermedades, pero simplemente siguieron muriendo. One day, as I had been walking through the capital city, early in the morning, I was praying for that nation. Un día después de pasear en la capital, en la mañana, estaba orando por aquella nación. And I don't just depend upon my feelings. Y yo no solo dependo de mis sentimientos, I always search the Word of God. siempre escudriño la palabra de Dios. As I searched the Word of God for the will of God, it seemed as though God said, I'm going to do a work from the book of Acts. I'm going to do a work that you won't even believe. Mientras escudriñé la palabra de Dios buscando la voluntad de Dios, fue como si Dios hubiera dicho, voy a hacer una obra como del libro de Hechos que tú no podrás creer.
Now that was about when I was around 60 years of age, I guess. Esto fue más o menos cuando yo tenía 60 años. And I reminded God that I was getting old. Y yo le recordé a Dios, pues me estoy envejeciendo. But God said, I'm going to do a work. you Pero won't Dios believe." dijo, voy a hacer una obra que tú no creerás. And so we began to recruit missionaries from the Philippines. Entonces empezamos a reclutar misioneros desde las Filipinas. We knew that Americans could not go into a place like that. Supimos que los estadounidenses no eran capaces de entrar a un lugar así. There was market areas, and the enemy would come in and throw hand grenades and explode and kill many people. Hubo mercados o ferias donde el enemigo entraba con, disculpen, granadas y mataban a la gente con las explosiones. As you walked the streets, there were no smiles. Entonces, mientras tú caminabas las calles, no existía la sonrisa. People sat around with a blank look on their face. La gente estaba ahí con una mirada vacía en sus caras. And I remembered God said, I'm going to do a work. Y recuerdo que Dios me enseñó que iba a hacer una obra. And so I said, how am I going to do it, Lord? Le dije, Señor, ¿pero cómo? God said, build a team of workers, of teachers, of preachers. Dios me dijo, edifica un equipo de obreros y de maestros y trabajadores. So I began to recruit, I said, from the Philippines. Entonces empecé a reclutar desde las Filipinas. And today, I can tell you, we have orphanages, we have churches, hospitals, and many other methods of reaching people. Hoy día les puedo decir que tenemos orfanatos o casa hogares, tenemos iglesias, tenemos hospitales, de todo tipo de método para alcanzar a gente en Camboya. And now Cambodia, after 30 years, is sending missionaries to other countries. Y ahora, después de 30 años, Camboya está enviando misioneros a otras naciones. I think of this wonderful country of Chile. Yo pienso en este maravilloso país de Chile. My wife and I sat here and admired those beautiful hills. Mi esposa y yo nos sentamos aquí y admiramos los hermosos cerros. As we flew in, we saw the majestic mountains. Mientras casi aterrizamos, vimos las montañas majestuosas. And then we saw such fabulous people as you. Y luego vimos a gente tan fabulosa como ustedes. And we believe now that God has assigned Chile the responsibility of sending missionaries to South America that's being torn and in such turmoil. Y ahora creemos que Dios ha asignado a Chile la responsabilidad de enviar misioneros a Sudamérica, a estos países que están siendo destrozados. Good people from South America are forced to carry drugs into the United States. Gente buena de Sudamérica están siendo básicamente forzada a llevar a Estados Unidos drogas. Families are being torn apart, and their children, their little girls, are forced into prostitution. Familias separadas y muchachas pequeñas, hijitas, siendo obligadas a trabajar vendiendo sus cuerpos. The little boys, the little girls are being sold as sex slaves. Muchachos throughout pequeños, the world. muchachas pequeñas siendo vendidos como esclavos sexuales. Can you imagine the agony that parents are experiencing from South America? ¿Puedes imaginar la agonía que los padres de estos niños están experimentando aquí en Sudamérica? God's description is they're being drawn unto death. La descripción de Dios es que están siendo llevados a la muerte. God's saying, who will go Y for Dios me? está diciendo, ¿quién irá por mí? The time has come for Chile to rise to this occasion. El tiempo ha llegado en que Chile responde en esta ocasión de necesidad. The time has come for this church to be the starter. El tiempo ha llegado para que esta iglesia sea el iniciador. You see, there's no excuses that we can make. ¿Ves? No hay ninguna excusa que tú puedes hacer. You can't say, I did not know. No puedes decir, yo no sabía. The news media is filled with these horror stories of what's going on in the various countries of South America. Los medios están llenos de historias horrendas de cosas que están sucediendo
aquí en Sudamérica. And God is saying, whom shall I send and who will be willing to Y go? Dios está diciendo, ¿a quién enviaré? ¿Quién está dispuesto a ir? Why not you? Why not some of you? ¿Por qué no tú? ¿Por qué no algunos de ustedes? You make a and you make a commitment today to give your life to go. Comprométete hoy para ir. You say, I don't have a call. Pero dirías, pues yo no tengo un llamado. You have 5 commands. Tú tienes 5 mandatos. I was in a war as a soldier. Yo fui soldado en una guerra. When the commander said, attack that mountain, we didn't say, I don't have a call. Cuando el comandante decía, ataca el cerro, no decíamos, es que no tengo un llamado. We had a command. Teníamos un mandato. As a child of God, Jesus said 5 times Como, that we're to go to the uttermost part. como un hijo de Dios, Jesús dijo 5 veces que habíamos de ir hasta lo último. Shouldn't you be the instigators? Shouldn't you be the leaders in an effort to reach South America? ¿No deben ser ustedes los líderes en un esfuerzo de alcanzar a Sudamérica? You see, we cannot escape the fact that we have the responsibility. No podemos escapar el hecho de que nosotros tenemos la responsabilidad. You say, I need a call. Tú dirías, yo necesito un llamado. Why do you need a call if you have a command? ¿Por qué necesitas un llamado si tienes un mandato? If you need a call for a geographical location, do you have a call to stay in Chile? Si tú necesitas un llamado para ir a una ubicación geográfica, mi pregunta sería, ¿tienes un llamado entonces para quedarte en Chile? Remember, God said through Ezekiel, He said, you warn the wicked of their sinful ways. Acuérdate, Dios le dijo a Ezequiel que tú tienes que amonestar al impío de su iniquidad, de sus caminos impíos. And God said, if you don't, their blood will be upon your Y head. Dios dijo, si no lo haces, su sangre demandaré de tus manos. I remember as a young missionary in Korea, Yo recuerdo como un misionero joven en Corea, one day someone came to my house and said, there's a man that has TB that's dying down here. un día alguien llegó a mi casa y dijo, hay un varón que tiene TB o tuberculosis que está muriendo por allá. Will you go visit that man? ¿Le visitas? I had 5 young children. Tenía 5 niños pequeños. I thought of that dreadful disease Y pensé- of TB. Pensé en esta enfermedad terrible, la tuberculosis. I thought, what if I get it and I take it to my children? Dije, ¿qué tal si me contagio y después contagio a mis hijos? But God said, that man is almost in eternity. He's lost. Pero Dios movió en mi corazón para que me diera cuenta que este hombre estaba a punto de pasar a la eternidad y que era perdido. So I went to his house and knocked on the door, and he coughed out a welcome, saying, come in. Entonces fui a su casa, golpeé su puerta y con una tos me dijo, bienvenido, pase adelante. I went into that little house. It was so small, I could reach from wall to wall like that. Entré a esta casita que era tan pequeña que mis dedos alcanzaban de una pared hasta la otra pared así. And sitting on the floor was this man dying of Y, TB. y sentado en el piso estaba este hombre muriendo de tuberculosis. He welcomed me, and all the while he was coughing. Me dio la bienvenida y sin parar todo el rato estaba tosiendo. His face was all hollow and pale. Su cara estaba hueco y sin color. His chest was all caved in. Su pecho se había invertido, creo que es la palabra que dice, And he kept on coughing. y siguió tosiendo. And I said, I can't stand this, Lord. I can't even stand to look at him. Y dije, Señor, no aguanto esto. De hecho, ni aguanto mirar al Señor. But God impressed upon my spirit, this man's dying. He's headed for hell. Pero Dios impresionó en mi espíritu, este hombre muere y va rumbo al infierno. He had been a worshiper of the spirits and of Buddha. Era un adorador de los espíritus y de Buda.
had never really heard the gospel of the Lord Jesus Christ. sin jamás haber escuchado el Evangelio del Señor Jesucristo. And so I said, Lord, you've got to give me strength, you've got to give me grace to do this. Y dije, Señor, tienes que darme fuerza y la gracia para hacer esto. And so so I explained the gospel of Christ, God's love for him. Entonces yo le expliqué acerca del amor de Cristo a través del Evangelio de Cristo. He coughed out these words. He said, can God see what I look like? Con una tos dijo estas palabras, Dios puede ver como yo me veo. Does God see me and still love me? Dios me ve y todavía me ama. What would you tell a man like that? ¿Qué le dirías tú a un hombre tal? Oh, yes, my Bible says God so loved the world, he gave his only son. Pues sí, mi Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. God said that he was not willing that any should perish. Dios dice que no quiere que ninguno perezca. God said, whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Dios dijo, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. But God said, how can they call on somebody they've not even heard about? Pero Dios dijo, ¿cómo pueden invocar una persona de quien nunca han escuchado? How can they hear except somebody go there and tell them? ¿Cómo pueden oír si nadie va y les dice? And how can they go there unless somebody send them? ¿Cómo pueden ir si es que nadie les envía? So I continued telling that man of the love of God. Entonces continué diciendo a este hombre acerca del amor de Dios. Finally, I said, I want you to talk to God and tell him that you are lost. You believe that Jesus Christ died to save you, and he will save you if you'll do that. Finalmente le dije, tú tienes que decirle a Dios que tú eres perdido y que tú crees que Cristo murió por ti y resucitó y que te salve y Dios lo hará. And so that man coughed out that prayer. Así que con una tos el hombre And, oró así. and then we began to thank and praise God. Entonces empezamos a agradecer y alabar a Dios. I left there and I was so glad to get out of that house, but I was rejoicing in my heart. Me fui de ese lugar y estaba tan feliz de salir de esta casa, pero lo hice con mucho gozo en mi corazón. 1 week later, they came and said the man has died. Una semana después vinieron y me avisaron, este hombre falleció. And he has no one that can even buy a wooden box for his body to be put in. Y no hay nadie que pueda comprar ni aún un cajoncito para colocar su cuerpo. So I bought a wooden box to become a coffin for that man. Entonces compré una cajita de madera para llegar a ser un ataúd para este hombre. So I was waiting until they came to get me. Esperaba que vinieran a buscarme. I had offered to take my truck and carry his body to the crematory. Ofrecí ir con mi camioneta y llevar su cadáver hasta el lugar donde hacen cremación. ¿Cremación está bien dicho? El crematorio. After about 4 hours, they came and said, oh, his 11-year-old daughter has died also. Después de 4 horas vinieron y me avisaron, su hijita de 11 años también murió. And we need another box. Y necesitamos otro cajoncito. So I bought another box. Entonces compré otra caja. And then, after they put her in the box, I took my truck and put those 2 bodies to take them to the crematory. Después de que le hayan colocado a ella en el ataúd, yo entonces subí a los 2 cadáveres a mi camioneta para llevarles al crematorio. Outside the city of Seoul, there was a tall brick tower belching out black smoke. Y fuera de la ciudad de Seol, creo que así se dice, capital de Corea, había una torre grande de ladrillos que estaba tirando humo negro. That was other human bodies that were being turned into ash. Este humo negro eran otros cadáveres humanos que estaban siendo convertidos en ceniza. So I pulled the truck in there with those bodies. Así que llegué con mi camioneta y estos cadáveres. Out of that place came men with smoke on their face, black clothes. Y de este lugar salieron varones vestidos de negro y con
ceniza en sus caras, ceniza negra. They took the body of that man, they raised the lid to the fire pit, and they pushed that box in there. Tomaron el cadáver del caballero, abrieron la puerta donde hacen cremación y And then- colocaron ahí su ataúd. Then they put that little girl in the fire. Entonces colocaron a su hijita también en el fuego. They said, would you like to see a body being burned? Y me preguntaron, ¿tú quieres ver cómo es cuando el cuerpo se quema? Yes, I would like to see that. Y dije, sí, quiero verlo. So they took me around so I could look through a little hole. Así que me llevaron donde había como, quizá decir, un ojo mágico para ver por medio de un hoyito. I couldn't bear the thought of watching the little girl. Pero yo no soportaba ni el pensamiento de Here. mirar a la muchacha. Here I am, a father of 4 girls and 1 son. He ahí yo, padre de 4 niñitas y un hijo. Can you imagine the thought of pushing one of your children into a fire? ¿Puedes imaginar empujar a uno de tus hijitos al fuego? So I refused to watch the little girl. Así que yo negué mirar a la muchacha. I saw then when the flame came up and that box, that wooden box, exploded. Yo vi que las llamas crecieron y la caja explotó. And then that man's body, the cloth burned off, and that man's hands began to raise up. Entonces yo viendo al varón, el papá, primero se quemó toda su ropa y como una reacción automática sus manos empezaron a levantarse. Then I watched those hands fall down. Y miré entonces a estas manos caerse. At that moment, God said, son, there is a fire that will not be extinguished. It's going to last forever. And every soul that doesn't trust Christ is going to be lifting their hands out of a burning hell. I'm going to try to remember all that. En este momento, yo recuerdo que Dios habló a mi corazón diciendo, hijo, así va a ser para cada una y toda alma que perece en el infierno, donde habrá llamas que nunca se apagan. Se levantarán sus manos del fuego, quemándose. And I said, oh God, thank you for giving me this vision. Y yo le dije, oh Dios, gracias por dejarme ver esto. We lived and worked in Korea, saw thousands of people turn to Jesus Christ. Nosotros vivimos y trabajamos en Corea y vimos a miles de personas arrepentirse y convertirse a Cristo. One of the greatest missions movements of all time has taken place in Korea. Uno de los más grandes movimientos de misiones en toda la historia ha sucedido en Corea. Oh, not just because of me, but many others just like you who said, I will give up my profession, my desire. I'll give my life to warn men. No por personas como yo, sino por personas como tú. Personas que decidieron rendirse y sacrificar sus oficios para ir y amonestar a los hombres. Do you understand ¿Entiendes? that God is giving us a vision with this scripture? They're being drawn Dios, unto death. Dios nos está dando una visión, una imagen en la mente de lo que está sucediendo. Están siendo jalados o llevados a la muerte. You say, what can I do? Y tú dices, ¿qué puedo hacer? You can present your body a living sacrifice to God to warn the wicked here and then in some South American country. Tú puedes presentar tu cuerpo en sacrificio vivo para que amonestes a los impíos aquí y luego en algún otro país de Sudamérica. Oh, I don't want to limit your vision only to South America. Yo no quiero limitar tu visión solo a Sudamérica. You see, it says God so loved the world. Pues dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Some of you might be able to go to parts of Africa. Quizás algunos de ustedes pueden ir a lugares en África. Some of you might be able to go to Asia. Algunos quizás podrán ir a Asia. But while I'm here, I want to urge the preachers, everyone,
to consider first of all South America. Pero esta semana yo quiero, ¿se dice urgir? No. Quiero animar, instar a los predicadores a considerar primero a Sudamérica. God has given his Son to save all, and Jesus said, he that comes to me, I will in no wise reject. Dios ha dado su Hijo para todos y Dios dice, el que viene a mí, de ningún sentido rechazaré. Now, I gave you that illustration from Korea, where I spent 10 years as a missionary. Pues les di la ilustración del crematorio de Corea, donde yo estuve por 10 años. I told you also about my experience in Cambodia. También les hablé de las experiencias que tuve en Camboya. But let me give you one more experience from Cambodia. Pero quiero darte una experiencia más de Camboya. As we begin to move in there, my son's church built an orphanage in Cambodia. Cuando llegamos a Camboya y empezamos a trabajar, la iglesia que pastoreaba mi hijo hizo una casa hogar en Camboya. From that orphanage, there was a young man that excelled in mathematics. En este orfanato había un joven que había avanzado muchísimo en la matemática. He was able to go on through college. Él pudo estudiar una carrera. He was such a brilliant man that the government chose him after he graduated over an entire province. Él fue tan genio, tan inteligente, que después de graduarse el gobierno le escogió para estar sobre toda una provincia. Can you imagine an orphan becoming a professor? ¿Puedes imaginar un orfanato un huérfano del orfanato que su hijo hizo, que después llegó a ser este profesor? You see, you don't know what God has for you. Tú no sabes lo que Dios tiene para ti. But this young man was so brilliant, they put him over an entire province of high schools. Este muchacho tan genio fue que le pusieron sobre una provincia entera de liceos. So he called and said, I want you to come. Y él me llamó y dijo, ven. And I have 125 teachers, math teachers, from the various schools. Tengo 125 profesores de matemática de todas las escuelas aquí en mi provincia. So Sherry and I went to that school. Entonces Shari y yo fuimos a esta escuela. And in the process of time, the schedule was kind of in an upheaval, and Sherry was the first one to speak. Y en el proceso del tiempo hubo algunas confusiones con el horario. Of course. Entonces le pusieron a mi esposa para hablar primero. She had excelled in school. Y ella había avanzado y tenido tantos logros en la escuela. Here she was teaching math teachers that had never even seen a Bible. Y aquí estaba enseñando a profesores de matemática que jamás habían ni aún visto una Biblia. They had no chance because of the killing fields, no chance for them to hear the word of God. Por estos campos de asesinato donde murieron los 2 millones, por esto ellos no tenían ni una esperanza de poder escuchar la palabra de Dios. So she spoke to that student body. Entonces ella habló con ellos. And as she spoke and came to the end, the interpreter stood up and said, now, I want you that are ready to trust Jesus Christ to accept him today and reject all religions and philosophies. Entonces al final de hablar, su intérprete se paró y él dijo, lo que yo ahora quiero es que cada uno de ustedes decida creer en Jesús y rechazar a las falsas religiones. And every teacher received Christ as Savior. Y cada uno de los profesores recibió a Cristo como Salvador. The next day, 125 received instructions on the Christian life and obedience to the Lord, starting with baptism. El día siguiente, 125 recién salvos recibieron instrucción de la vida cristiana y el primer paso de obediencia, el bautismo. She explained that it's not just simple people that trust Christ, and she told the names of the great scientists and mathematicians that had trusted Christ as Savior. Se les explicó que no solamente
son personas sin educación que reciben a Cristo, sino que ella explicó acerca de todos los científicos más inteligentes de la historia que también creían en Cristo. 39 of those teachers wanted to be baptized immediately. 39 de los profesores decidieron bautizarse enseguida. We couldn't because it was flood time and the river was overflowing. No podíamos porque era la temporada de inundaciones en Camboya y el río se había desbordado. But later, they followed the Lord in baptism. Pero pronto luego ellos se bautizaron. And since they had never seen a Bible, we bought Bibles for every one of those teachers. Y como nunca habían visto una Biblia, nosotros compramos una Biblia para cada uno de estos profesores. And when we presented those Bibles, those teachers, we could not say, turn to the Gospel of John, because they didn't know. Cuando se les presentamos las Biblias, no podíamos decirle busquen el libro de Juan, porque ellos no sabían. So we told them the page number. Entonces les decíamos busquen página tanto. And together we had all of those teachers read John chapter 3, the full chapter. Y juntos nosotros guiamos a todos los profesores leer Juan capítulo 3, el capítulo entero. And they loved the Word of God. Y amaron la palabra de Dios. You see, the Bible says, if the Son shall make you free, Pues- you will be free indeed. Pues la Biblia dice que si el Hijo os librare, seréis verdaderamente libres. So, as we come to the close of the service Pues today, llegando a la conclusión de este servicio el día de hoy, how about you? ¿qué hay de ti? You have some excuse as to why you cannot give your life totally to the Lord? ¿Tienes alguna excusa de por qué no puedes entregar tu vida entera al Señor? I may be speaking to somebody that really do not know that you're saved. Quizás estoy hablando con alguien que ni sabe si tiene vida eterna, si es salvo o no. I urge you today to let somebody tell you how to truly be saved. Te ruego hoy, deja que alguien te enseñe cómo puedes ser verdaderamente salvo. But for every child of God, Pues ponder it deeply and today say, okay, God, if you want me to be a missionary in some South American country or somewhere else in the world, I'm going to surrender to you today. quiero que cada hijo de Dios medite acerca de esto. Si tú quieres, Dios, que yo sea un misionero en algún lugar del mundo, yo me voy a rendir a ti hoy. So let's bow our heads for prayer. Entonces vamos a inclinar nuestros rostros para orar.